Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ver cómo resolver el ejercicio 4.2 del libro de elementos del electromagnetismo de Matthew Nussedico. Lo que nos dice el ejercicio primeramente es que tenemos tres esferas idénticas de masa m, que están suspendidas en un punto común por tres hilos de masa despreciable, es decir, que masa casi cero, en longitud igual a L, con una carga Q se divide en tres partes entre las esferas, las cuales alcanzan el equilibrio en los vértices de un triángulo equilátero horizontal cuyos lados son D. Demuestre que la carga al cuadrado tiene que ser igual a 12 pi epsilon más agregada distancia al cubo sobre longitud menos distancia cuadrada sobre 3 elevado a la menos submedio, donde G es la aceleración debida a la gravedad. En realidad este ejercicio es bastante sencillo, lo difícil es que es bastante largo porque tiene bastantes operaciones vectoriales. Primero que nada tenemos que recordar pues la condición de equilibrio, que la sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser igual a cero. En este caso, importante recalcar que son fuerzas vectoriales, porque antes teníamos en el plano 2D teníamos tanto fuerzas en X como en Y. En este caso vamos a tener fuerzas en X y en Z. Aquí no se puede apreciar bien en este gráfico de acá que se encuentra en 3D. Aquí se encuentra pues el punto de apoyo donde nacen los hilos, y abajo en el mismo plano se encuentran las tres diferentes cargas. Perfecto. Entonces, primero que nada voy a analizar lo que vienen a ser las cargas para hallar sus respectivas fuerzas. Como podemos ver que todas las cargas son cargas positivas, por ende van a tener una reacción de repulsión. Es decir, que van a irse al lado contrario donde están las otras cargas. En este caso voy a analizar la más fácil, que me viene a ser esta de acá, que es la carga 1. Esa es la fuerza en la carga 1 debido a la carga 3 tiene que ser igual a la fórmula general. No voy a poner aquí que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por carga 1, carga 2, todito eso dividido para la distancia al cuadrado y por un vector radial. Esta sería la fórmula en general de una fuerza. Entonces nuestro objetivo va a ser encontrar las dos fuerzas que actúan en la carga 1, ya que es la más sencilla. Empezamos por la más difícil, que sería la fuerza en carga 1 debido a la carga 3. Esta es la carga 1 y esta es la carga 3. Está puesto al lado de cada carga. Disculparán el dibujo. Ahora, la constante eléctrica pues no cambia, sigue siendo exactamente la misma, 1,4 pi epsilon sub 0, pero las cargas son iguales. Por ende, la carga 1 vale igual a carga sobre 3, porque dice que la carga se divide en tres partes iguales, es decir, carga sobre 3. Y la carga 2, al ser igual, pues obviamente va a seguir valiendo carga sobre 3, sobre 1 por la distancia al cuadrado. En este caso, pues la distancia R pues no se llama R, sino tienen el nombre de D. Distancia al cuadrado y el vector radial. El vector donde se dirige esta dirección. En este caso es bastante fácil de identificar. Simplemente el vector radial tiene que ser igual a coseno de 60 grados en la dirección ADX más seno de 60 grados en la dirección ADY. Ahora mucho ojo, esta dirección radial, si yo lo dibujo estaría yendo en esta dirección. Así es que hay que cambiar el signo. ¿Por qué hay que cambiar el signo? Porque estas dos cargas son positivas, tanto esta como esta. Es decir, que se van a repeler. Si la carga 1 se encuentra en esta dirección, la carga 3 va a irse en esta dirección. Entonces, si yo le quiero dar la vuelta, cambiar la dirección al vector radial, en este caso para no confundir le voy a llamar AR', el AR que estamos buscando en la carga 1 tiene que ser igual a menos AR'. Básicamente, ¿por qué? Porque el vector que hallamos era este de acá, pero no sigue la dirección de la fuerza de la carga. Por ende, tenemos que darle la dirección. Tenemos que cambiar la dirección poniendo un signo negativo, por lo que al final nos quedaría coseno de 60 grados en la dirección ADX menos seno de 60 grados en la dirección ADY. Perfecto. Entonces al final todo esto se puede transformar que básicamente que la fuerza 1,3 tiene que ser aproximadamente igual, ya multiplicando, ¿no? Carga por carga me da carga al cuadrado. 4 pi epsilon sub 0. 3 por 3 me da 9. 9 por 4 es básicamente 36. Entonces
26pi epsilon sub 0. Por la distancia al cuadrado y la dirección radial ya vimos que voy a dibujarle esto en vector, como deja notación sádico. En este caso, menos coseno de 60 grados en la dirección a de x menos seno de 60 grados en la dirección a de y. Perfecto. Hemos analizado la fuerza en la carga 1 debido a la carga 3. Ahora hallaremos la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2, que es la que se encuentra aquí. ¿Cómo lo hallamos? Con la misma regla. En este caso tengo que la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2 tiene que ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, todo esto multiplicado por la multiplicación de las cargas, que ya vimos que sigue siendo q al cuadrado por 9. Ya simplemente es la multiplicación de estos dos porque siguen siendo las mismas cargas. Todos tienen el valor de la misma carga. Y esto multiplicado por la distancia, el inverso de la distancia al cuadrado. Básicamente es la misma fórmula, nada más estoy desglosando, estoy escribiendo de manera distinta. Y esto en la dirección donde va la distancia. Ahora, aquí es muy fácil de ver, ya que aquí, bueno, no escribí bien, pero aquí aquí en el plano se encuentra x y y, en pocas palabras. Y si se encuentra el plano en x y y, ¿en qué dirección estará pues el vector radial de la distancia? Obviamente se va a encontrar en la dirección a x. Pero ojo, igualmente con el caso anterior, aquí se está en la dirección opuesta. En este caso voy a poner a x' para que no nos confundamos. La que estamos buscando es la ax. Esta menos ax. ¿Por qué menos ax? Ya que si nosotros somos inteligentes y deducimos esto, la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga tiene que ser de repulsión, es decir, que van en sentidos contrarios. Por ende, su vector de director se encontrará en la dirección menos ax. Voy a poner acá menos ax. Perfecto, esto me servirá más adelante. Y ahí vemos las fuerzas que actúan. Ahora vamos con la otra fuerza, que es el peso que actúa en la esfera. Porque recordemos que no es una carga, sino que es una esfera que se encuentra con una carga. Ahora, importante, ¿no? En este caso le voy a poner P de peso. ¿Por qué? Porque la esfera tiene una masa M, como nos dice el ejercicio. Es decir, que pues se encuentra en la dirección menos a z. Menos masa por la gravedad es el peso en la dirección menos a z. Esto nos servirá más adelante. Esto es muy intuitivo, pues, porque si yo dibujo un DCL de mi esfera, obviamente aquí van a estar las dos fuerzas, fuerza 1, 2 y fuerza 1, 3. Va a estar una fuerza que va a estar actuando, que sería la tensión, y abajo de todo esto va a encontrarse peso. Más o menos así sería el DCL para encontrar lo que viene a ser el equivalente a la carga. ¿Cómo hallaríamos la carga necesaria para que se encuentren en equilibrio en ese punto? Perfecto. Ahora viene la parte que es más complicada, que es cómo hallamos este vector de tensión. Aquí tenemos que tener en cuenta que no estamos en el plano XY, sino que estamos en el espacio, en XYZ, en el espacio. Entonces, como habíamos visto en estática o en vectores de 3D en el colegio, es importante conocer, recordemos que el vector de tensión tiene que ser igual al módulo de tensión por un vector director unitario. ¿Qué quiere decir el vector director unitario? Vector director es que le da la dirección, que es decir que tiene que tener este de acá. Y unitario quiere decir que es un módulo, tiene que ser igual a 1. Perfecto, eso básicamente sería la definición. Pero como lo hallo, perfecto, vamos a hacer una pequeña copia, que es lo que se viene acá. Si nos damos cuenta, si yo dibujo únicamente la base, o sea, supongamos que aquí está la carga, las tres esferas, aquí se encuentra justo en el centro, ¿no? Y acá se encuentra pues las tres cuerdas que sostienen a las tres esferas. Si nos damos cuenta, yo posicioné específicamente mi plano para que me quedara de esta manera. ¿Dónde se encontraría mi Z? Se encontraría arriba, aquí se encontraría mi eje Z y abajo se encontraría el eje de menos Z. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Básicamente tengo que hallar este punto. Punto final. ¿Por qué quiero hallar este punto? Para hallar el vector director. El vector director aún no es un vector director unitario, siempre se pone
siempre se encuentra hallando el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo identifico cuál es mi punto final y punto inicial? Fácil. El vector tiene esta dirección. Entonces, si yo quiero que la flechita esté de este lado, este va a ser mi punto final y este va a ser mi punto inicial. Si yo quiero que mi vector director esté en esta dirección, pues fácil, este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final. En este caso, buscamos que el punto final sea donde se encuentra colgado las tres esferas, ya que, como dice el ejercicio, tienen un punto en común. Lo que nos hace falta hallar es básicamente a qué equivale ese punto final y ese punto inicial, porque se vuelve más geométrico el problema. Vamos a resolver esto de manera que se pueda comprender visualmente. Aquí estamos en el triángulo equilátero que forman las tres cargas. En este caso tiene aquí una distancia y aquí tiene una distancia y aquí tiene una distancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo trazo estas líneas que se encuentran y circunvalan justo en la mitad, obviamente este ángulo de aquí es de 60 grados y todos son de 60 grados ya que es un triángulo equilátero. Pero a mí lo que me interesa hallar, en este caso aquí estamos en el plano XY, es cuánto vale su componente en X y Y del vector de la longitud, del vector director. Entonces tendríamos que, si no somos perspicaces, tendríamos que hallar esta distancia, que yo la llamaré como base. Sé también un dato extra, ser un triángulo equilátero, esto tiene igual a 60 grados, esto tiene que ser igual a 60 grados. Y suponiendo de que justo las tres esferas se encuentran justo en la mitad del triángulo, entonces quiere decir que este ángulo de acá es de 30 grados. Por ende, puedo formar un triángulo tal que así. En este caso va a ser base nada más, es un nombre que le puse. 30 grados, obviamente aquí va a ser la distancia sobre 2, ya que se encuentra justo en la mitad. Y aquí va a ser, no sé, altura, pues. Pero este dato esto lo dejemos así. En realidad esto no me interesa, lo que quiero sacar es la base. Directamente yo, aplicando las leyes de coseno, senos en un triángulo rectángulo, sé que el coseno de 30 grados tiene que ser igual al ángulo adyacente, todo eso dividido para la base. Entonces la base va a ser igual a distancia sobre 2 veces coseno de 30 grados, que eso en la calculadora, bueno, el coseno de 30 grados es... Vamos a ver. Raíz de 3 sobre 2. Si yo simplifico esto con esto, tengo que la base tiene que ser igual a la distancia por raíz de 3. Perfecto. Hallé la base. Ahora, ¿qué es lo que me falta hallar? La altura. Como vimos en este gráfico de acá, aquí tenemos la base que acabamos de hallar. Esta de aquí viene a ser, esta rayita que acabo de escribir, viene a ser la base que hallamos. Ahora lo que me falta de hallar es su altura. ¿Cómo lo hallo? Fácil, simplemente proyecto el triángulo desde otra vista. En este caso, la base se encontrará aquí. Aquí se encontrará la altura, que esta sí necesito hallar. Y aquí, ¿qué estará? Obviamente aquí se encontrará la longitud. ¿Por qué la longitud? Porque es lo que nos dice el ejercicio, que vale la longitud de la cuerda, L. ¿Cómo puedo relacionar esto? Fácil, por leyes de Pitágoras. La longitud al cuadrado tiene que ser igual a altura al cuadrado más la base al cuadrado. Básicamente, ley de Pitágoras, la suma de los catetos cuadrados tiene que ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando datos, tengo que longitud al cuadrado por altura al cuadrado más base al cuadrado tiene que ser igual a la distancia al cuadrado sobre raíz de 3, todito esto elevado al cuadrado. Si yo despejo la altura, tengo que altura al cuadrado tiene que ser igual a longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3. Esto porque se me elimina esto raíz con potencia. Entonces, despejando el cuadrado de potencia, tengo que la longitud al cuadrado menos la distancia al cuadrado sobre 3 está elevado a lo 1 medio. ¿Por qué lo 1 medio? Me evité poner la raíz, nada más. Esto es lo mismo que poner
longitud al cuadrado por la distancia al cuadrado sobre 3. Esto de acá es exactamente lo mismo, es una simple... en vez de escribir toda la raíz, me evité el problema de escribir la raíz y le puse como potencia, que es mucho más sencillo. Hallando todito esto, pues ya puedo hallar mi vector director. En este caso, el vector director de longitud, redibujando, ¿no? Aquí se encuentran las tres cargas, aquí se encuentra mi X, aquí se encuentra mi Y, mis tres esferas que estarían acá. Aquí lo que tenemos que hallar era esta base de acá. Disculpen el dibujo mal hecho. Aquí tenemos la base. Y aquí ya sabemos que era 30 grados. Entonces, primero que nada, tendríamos que hallar las componentes tanto en X y tanto en Y, que se reflejan o que se proyectan del vector director de la base. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Básicamente voy a poner aquí como base, de forma vectorial, tiene que ser igual a la distancia, distancia sobre raíz de 3, todito esto multiplicado por el coseno de 30 grados en la dirección a de x más el seno de 30 grados en la dirección a de y. Perfecto. ¿Ahora qué? Me falta la altura base y la altura. La altura le voy a poner de manera vectorial. Ya vimos que era básicamente longitud al cuadrado más distancia al cuadrado sobre 3, esto elevado a la 1 medio en la dirección AZ. ¿Por qué? Porque mi punto de referencia, se puede ver, se encuentra acá arriba. Es decir, el eje Z se encuentra acá. Perfecto. Teniendo esto, pues simplemente para hallar el vector total, el vector director sería, en este caso, vector director sería únicamente la suma del vector base más el vector de altura. En este caso, mi vector director tiene que ser igual a distancia por raíz de 3 coseno de 30 grados en la dirección a de x más distancia raíz de 3 seno de 30 grados en la dirección a de y más la altura, que es igual a la longitud al cuadrado más la distancia al cuadrado sobre 3 elevado al 1 medio en la dirección a de z. Obviamente nosotros no queremos el vector director, sino queremos el vector unitario director. Es decir, que esto tiene que valer 1, el módulo tiene que valer 1. Vamos a ver cuánto vale el módulo. En este caso, el módulo del vector director tiene que ser igual a todo eso sobre raíz, pero me voy a evitar esto y lo voy a elevar al 1 medio para que sea mucho más sencillo. Primer componente elevado al cuadrado, distancia al cuadrado por raíz de 3 elevado al cuadrado es 3. Coseno al cuadrado de 30 grados más distancia al cuadrado sobre 3 por el seno al cuadrado de 30 grados más el cuadrado de una raíz, pues sigue siendo lo que se encuentra dentro de la raíz, en este caso longitud al cuadrado, y puse mal, aquí es un menos distancia al cubo, menos distancia al cuadrado sobre 3. Aquí mucho ojo, pues porque cometí un pequeño error, simplemente revisar lo que hicimos, ¿no? Todo esto también cometí longitud al cuadrado por la distancia al cuadrado sobre 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Esto, por propiedades trigonométricas, sabemos que si yo saco factor común, distancia al cuadrado sobre 3, coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de un mismo ángulo es igual a 1, por lo que me quedaría que el vector director tiene que ser igual a la distancia al cuadrado, más longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3. Y todo esto elevado a lo 1 medio. Y bueno, para los que se perdieron acá, simplemente saqué factor común, distancia al cuadrado, coseno al cuadrado de 30 grados más el seno al cuadrado de 30 grados. Entonces, coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de algo es igual a 1. De ahí viene. Y bueno, pues aquí simplemente pues eliminamos términos semejantes y me queda que el módulo del vector univector tiene que ser igual a longitud al cuadrado raíz de longitud al cuadrado, que esto es lo mismo que la longitud. ¿Tiene sentido? Sí, comprobamos que es correcto.
Entonces, pero lo que pasa es que no mide igual a 1, que su módulo no es igual a 1, sino que es igual a longitud. ¿Cómo solucionamos esto? Fácil, simplemente ponemos, o bueno, la fórmula nos dice que el vector unitario director tiene que ser igual al vector director, todo eso para el módulo del vector director. Por lo que al final, simplemente reemplazando datos, me quedará, en este caso, pues el módulo es L mismo, pues coincide con lo que habíamos predispuesto con anterioridad. Y en este caso, pues el vector director pues no cambió, es coseno, d sobre raíz de 3 coseno de 30 más d sobre raíz de 3 seno de 30 grados, la dirección a de y esto más la longitud menos distancia al cuadrado sobre 3, esto le va a dar un medio en la dirección a de z. Perfecto, y si yo me pongo pues este le puedo repartir a cada uno de las componentes que se encuentran en el vector. Listo. Y tenemos esto de acá. Pero ¿para qué estábamos hallando el vector director? Es importante reconocer que hallamos el vector director para poner nuestro vector de tensión en forma vectorial. Es decir, que nuestro vector de tensión tiene que ser igual al módulo de la tensión, que le podemos tranquilamente dejarle únicamente escrito como T, y por el vector director. Por lo que haciendo esto mismo, lo que me quedará es que en tensión en forma vectorial, la tensión en forma vectorial va a ser igual a T por la distancia raíz de 3 sobre la longitud por el coseno de 30 grados en la dirección a de x más tensión por la distancia sobre raíz de 3 por la longitud por el seno de 30 en la dirección a de y más tensión sobre la longitud, esto por longitud menos distancia al cuadrado sobre 3, esto por un medio en la dirección a de z. Perfecto. Ahora, teniendo las 4 fuerzas que actúan en la esfera, como podemos ver en este gráfico del inicio, únicamente tenemos 4 fuerzas que actúan en la esfera, que en este caso serían las fuerzas eléctricas, que en este caso son de repulsión, la tensión que jala la cuerda y el peso que tiene pues la esfera. Entonces aplicamos lo que viene a ser la sumatoria de fuerzas en la sumatoria de fuerzas en forma vectorial, para que sea de manera general. Tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí obviamente pues los vectores se dividen en componentes, es por eso de que en la física saben poner que la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de fuerza en Z tienen que ser igual a 0. Porque en cada componente se tiene que sumar y restar a su vector semejante. En este caso yo voy a tomar la sumatoria de fuerzas en X, tienen que ser iguales a 0. Pequeño descanso. Listo. Entonces voy a coger los componentes en X que tengo. En este caso, el de la tensión es bastante sencillo. Tensión D por raíz de 3 por longitud por el coseno de 30 grados. Vamos a ver otro. Las 3 fuerzas que actúan. En este caso tengo otras dos componentes, que sería la componente de la fuerza 1,3, que sería carga al cuadrado, sobre 36 pi epsilon por la distancia. En este caso obviamente es negativa por el menos coseno, que le cambiamos la dirección. Menos carga al cuadrado por 36 pi epsilon sub 0, distancia al cuadrado, por el coseno de 60 grados. Vamos a configurar para ver si no hice ninguno, no puse nada mal. Coseno de distancia aquí es d al cuadrado. Aquí es d al cuadrado para no perdernos. Coseno de 60 grados, sí, efectivamente. Listo, y ahora la otra fuerza que actúa es la fuerza de la otra tensión, que en este caso me quedaría que sería exactamente igual. Vamos a ver. La fuerza eléctrica, perdón. Sería igual a
1 sobre 36 pi epsilon sub 0 por distancia al cuadrado por la carga al cuadrado, negativo porque en la dirección del vector a x se encuentra en el lado contrario, es decir, menos a x. Es decir, me quedaría menos carga al cuadrado sobre 36 pi epsilon sub 0, la distancia al cuadrado, todo eso multiplicado por menos 1, que ya está puesto acá. Y eso tiene que ser igual a 0. No hay más que podamos sumar en x. Entonces con esto podemos ver que tranquilamente podemos hallar la tensión. Esto simplemente paso acá, saco factor común, carga al cuadrado sobre 36 pi epsilon sub 0 por la distancia al cuadrado. Esto, sacando factor común, queda coseno de 60 grados más 1 de este lado. Y aquí me queda pues tensión por la distancia sobre raíz de 3 sobre la longitud. Coseno de 60 grados más 1 creo que es igual a 3 medios, si no estoy mal. Efectivamente es igual a 3 medios. Aquí coseno de 30 grados. Coseno al cuadrado sobre 36 pi. Distancia al cuadrado. Esto me queda que es igual a 3 medios. Y coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Tensión por la distancia sobre raíz de 3 por la longitud. Haciendo las simplificaciones necesarias obtenemos que raíz de 3 con raíz de 3 se me van, 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2 se me van, y pasando al otro lado me queda que la tensión tiene que ser igual a la carga multiplicada por la longitud, esto multiplicado 3 veces por este 3 de acá, esto 36 pi epsilon por la distancia, que la distancia pasa dividiendo, y distancia al cuadrado por distancia es distancia al cubo. Esto podemos simplificar aún más y me queda que la carga al cuadrado sobre la longitud tiene que ser igual a 12 pi epsilon sub 0 distancia al cubo. Perfecto, hemos hallado la tensión. Ahora vamos a ver, podemos hallar la sumatoria de fuerzas a través del eje de las Y, pero llegaríamos exactamente a este mismo resultado. Hallaríamos lo que viene a ser la tensión. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje de las Z. ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Vamos a averiguar. En este caso, las únicas fuerzas que están actuando en el eje de las Z es la fuerza de la tensión y es la fuerza del peso. Sí, exactamente, las fuerzas que se encuentran acá. Únicamente están actuando esta fuerza de aquí y la fuerza del peso, que es menos masa sobre gravedad en la dirección A de Z, que es la que se encuentra acá. Entonces, igualando estos de aquí, me va a quedar que esto es igual a 1 sobre longitud por longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3, esto elevado a lo 1 medio, y esto, bueno, esta es la tensión. Eso tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Simplemente estoy igualando lados positivos con lados negativos, vectores que van arriba con vectores que van abajo, en el eje de las zetas, obviamente. Si yo despejo esto, me queda que la tensión tiene que ser igual a masa por gravedad por longitud, y este de acá pasa dividiendo. En este caso queda longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3, esto elevado a lo medio. Pero esto yo lo puedo subir arriba tranquilamente y puedo pasarle con el exponente negativo, por lo que me queda que esto es igual a longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3, esto menos 1 medio, que es exactamente lo mismo que dividirle, pasarle dividiendo. Pero ¿a qué era igual la tensión? Si se acuerdan, la tensión tiene que ser igual a la carga al cuadrado por la longitud, esto sobre 12 pi epsilon sub 0 por la distancia al cubo. Y todo esto tiene que ser igual, obviamente, a la masa, gravedad por longitud, esto por longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3 elevado a la menos 1 medio. Yo paso esto al otro lado, obviamente longitud con longitud se me van a eliminar y me queda que la carga al cuadrado tiene que ser igual a 12 pi epsilon sub 0 distancia al cubo. Simplemente pasé dividiendo por la masa por la gravedad, todito esto multiplicado por la longitud al cuadrado menos la distancia al cuadrado sobre 3 menos 1 medio. Vamos a verificar, esta sería la respuesta final. Vamos a ver si es lo que nos dice el libro de Sadiku. En este caso nos dice que la respuesta, voy a copiar,
Listo. En este caso nos dice que, vamos a ampliar un poquito más, nos dice que la respuesta tiene que ser igual a 12 pi epsilon distancia al cubo multiplicado masa por gravedad, eso por la raíz cuadrada negativa de la longitud al cuadrado menos distancia al cuadrado sobre 3, que es exactamente lo que hemos hallado y hemos demostrado. Esta sería la respuesta final. Muchas gracias por el video, espero que les sirva la demostración y puedan completar esto con sus estudios. Suscríbanse al canal para más videos así y denle like para apoyarme con el contenido.